Somos Revival, iglesia inusual. Señor Jesús. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres el dueño de mi tú eres corazón. el dueño de mi corazón. Hoy te pido que me ayudes me ayudes a adorar al Padre, a a obedecer al obedecer Padre al Padre y vivir una vida y vivir una vida para ti. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Quiero que baje sus manos, no se siente, míreme por un segundo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos esperando? A lo largo de mi vida he aprendido que una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que Dios puede hacer. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Yo he visto a Dios hacer milagros de una forma impresionante. Y quiero decirle algo: el mismo Dios que hizo el milagro una vez lo volverá a hacer. Abrirá las puertas, lo va a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Y ¿sabe qué es lo que más anhela Él? Que vivamos en su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero que saque su mejor sonrisa y diga conmigo: hoy es un día, una noche de milagros. Diga conmigo: hoy es una noche de milagros. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: prepárate, porque hoy es una noche de milagros. Vamos a hacerle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Amén. Te amamos. Tome su asiento, por favor. Y quiero empezar contándole: ayer estuvimos fui a Poza Rica a un evento el domingo pasado. No les acompañé, pero estaba ¿sí fue el domingo pasado que no estaba? ¿Sí? ¿El domingo pasado estuve o no estuve? No estuve, no estuve, no. Ya a veces entro al centro comercial de donde estoy y digo: ¿dónde estoy? ¿En qué ciudad estoy? Y a veces se me olvida. No es que esté viejo, no es que estoy muy joven todavía, pero a veces como que ya no sé y se me cruzan los tiempos y todo. Pero el domingo pasado estaba en una actividad muy linda en Estados Unidos, en la cual me habían invitado desde el año pasado, y fue un tiempo bien especial. ¿Sabe qué me impacta tanto? Y quiero que usted se alegre conmigo. Y es que cuando llegaba al lugar, la gente me saludaba y me decía: qué increíble, quiero conocer Veracruz. Y yo le decía: ¿por qué? Me dice: porque quiero ir a Revival. Y nosotros tenemos Revival aquí, así que diga conmigo: mi domingo no es negociable. No es negociable. Y estuvimos en un tiempo muy lindo. Pero antes de llegar esta semana, estuve el miércoles de recarga. ¿Cuántos estuvieron el miércoles de recarga con esa palabra tan espectacular que Dios nos habló? Y venga los miércoles, hablamos una palabra de fe. Y ayer fui con algunos que me acompañaron. Estuve en Poza Rica predicando en un lugar, un evento de jóvenes al que me invitaron, y llegamos hoy. Pero me pasó algo tan tremendo, y es que se me acercó alguien a contarme un testimonio y me bendijo mucho. Y hoy quiero empezar con esto. El año pasado, cuando fuimos a hacer la actividad del congreso, de la conferencia Revival, que estábamos haciendo lo de Marcela Gándara y Edgar Lira y la conferencia, fuimos a Poza Rica, se juntaron varios pastores. Era una reunión para solo pastores. Habían como unas 150 personas, la mayoría eran pastores. Y al final se me acerca un joven así como yo, como de 26, 27 años. Le pongo más o menos, amén, por el que dijo amén, gracias. Y no, era como treintón. Y entonces llegó y se me acercó. Y por un momento me tomó por sorpresa, porque se me acercó casi llorando y me dijo: pastor, me agarró la mano y me puso algo en la mano. Yo dije: ay, Dios mío, ¿qué será lo que me está poniendo en la mano? Y entonces de repente yo decía que era, y me decía: pastor, mientras estaba ahí el Señor me habló. Y me dice: yo soy pastor de una iglesia por allí en un lugar, pero sabe, he estado viviendo unos momentos tan difíciles, y esa palabra que usted habló me bendijo tanto. Y me dijo: pastor, y escúcheme lo que le voy a decir, porque quiero que no me vea a mí, sino que vea lo que Dios hace cuando nosotros nos disponemos para Él. Usted es un instrumento de Dios para otras personas, y tenemos que ser un instrumento de bien, no un instrumento de mal. Y yo recuerdo que él me puso la mano y me dijo: pastor, yo quiero decirle algo. Y quiero aclararles: ni tomamos una ofrenda en el lugar. Inclusive fuimos absolutamente pagando todo. Pagamos todo para ir al lugar. Ni recibí una ofrenda por ir, nada. Solo fui totalmente a sembrar, a bendecir.
Cubrimos absolutamente todos nuestros gastos. Y ese pastor se me acerca y me dice: pastor, déjeme, yo quiero poner una ofrenda en sus manos porque usted ha activado mi fe y yo quiero honrar lo que Dios ha puesto en su vida. Me dijo: pero todo lo que tengo son estas monedas que están aquí. Y cuando él me dijo eso, y me empezó a contar que estaba viviendo los momentos más difíciles y todo, yo por dentro dije: voy a buscar un billete o algo y le voy a poner algo en la mano y le voy a decir que no, que tranquilo, que no se preocupe. Y él me dijo: esto es todo lo que tengo, no sé cómo me voy a volver a la casa, no sé qué voy a hacer. Pero el Señor me dijo: dale todo lo que tienes a él. Y yo me sentí mal, tengo que decirle, yo me sentí mal. Yo dije: no. Y antes yo dije: ¿será que traje un billete de 500 por ahí para darle? Pero no había llegado ningún billete. Pero yo dije: tengo que darle algo. Iba a buscar a alguien para que me facilitara dinero en ese momento para darle. Y escucho la voz del Señor que me dice: déjalo. Él me está creyendo a mí. Yo fui el que le hablé. Entonces yo oré y le dije: que el Señor te bendiga, Dios está contigo y Él te va a sorprender. Y la próxima vez que yo te vea escucharé buenas noticias de ti. ¿Cómo te llamas? Raúl, me dijo. Ok, pastor, Dios te bendiga. Ayer volví a Poza Rica, terminé de predicar en un evento de pastores y se me acerca un hombre y me dice lo que todos me dicen cuando se me acerca. Me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? Y yo: acuérdeme, yo soy Raúl. Y yo: Raúl. Y yo por dentro: ¿cuál Raúl será? Yo soy Raúl. ¿Se acuerda que la última vez vine y yo tenía unas moneditas en la mano y yo no tenía ni para devolverme? Pastor, ¿se acuerda? Y yo le dije: claro que me acuerdo. ¿Qué pasó? Y me dijo: pastor, ese día que escuché esa palabra, ese día que escuché la voz de Dios, Dios me sorprendió. Y le digo algo: yo no tenía más nada, yo solamente le estaba creyendo a Dios. Y me dijo: desde ese día Dios me ha sorprendido tanto que las personas me han llamado para preguntarme: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres construir? ¿Cuánto dinero necesitas para hacer la iglesia? Y me dice: acabo de venir de una reunión donde una persona me dijo que me va a poner 100,000 pesos hoy, mañana y 1,000,000 de pesos en unos días para que sigamos construyendo casa para Dios. Para Dios. Y yo quiero decirle algo: nada es difícil para Dios. Y aquí quiero que por un momento no se distraiga, porque esto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con las monedas o la ofrenda. Y hoy no vamos a tomar una ofrenda especial, no es nada de eso. Pero quiero contarle este testimonio. ¿Por qué? Porque para que suceda un milagro, alguien tiene que provocarlo. Alguien tiene que hacer algo para que algo suceda. Ayer en ese tiempo de ministración estaba haciendo un calor aterrador, pero horrible, en el campamento donde estábamos. Y se me acercó una señora a contarme un testimonio, pero que no se los puedo contar, pero una cosa tremenda, muy difícil lo que estaba viendo. Yo la abracé, yo lloré con ella y yo le dije lo mismo: la próxima vez que te vea, yo estoy seguro que escucharé un testimonio de tu boca. ¿Saben qué he aprendido yo en mi vida? Que quizás lo que para mí es difícil, y para lo que lo que para mí es difícil, para Dios es posible. Ahora quiero que pienses por un momento en esas cosas que estás orando pero que no han sucedido. Probablemente estás esperando un milagro financiero, probablemente estás esperando un milagro de sanidad, probablemente estás esperando un milagro en alguna área. Pero aquí hay una clave, y yo se los he enseñado muchas veces, que la obediencia trae los milagros y tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Cuando tú eres obediente, los milagros vienen a ti. Y ahora la Biblia dice en Juan 8:40, en Lucas 8:40 dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Imagínese esta mujer. Imagínese desde el día que Jairo tuvo a su hija, porque son dos historias. Jairo, que su hija está a punto de morir, que está llamando al maestro, le está diciendo: maestro, por favor, te lo pido, mi hija se va a morir. Y esta mujer que tenía un flujo de sangre continuo durante 12 años. Y esta mujer, imagínese todo el dinero que había gastado, todo lo que había intentado, todo lo que había perdido para que algo sucediera. Yo creo que esta mujer fue al médico, fue al naturista, fue al homeópata, fue al alternativo, fue al
¿A dónde no tiene que haber? Habrá probado cualquier cosa esta mujer. Se había gastado todo su dinero. Pero esta mujer no encontraba cura. Y dice la Biblia que se acercó a Jesús por detrás y le tocó el fleco de la túnica. Pero al instante la hemorragia se detuvo. Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y todos dijeron: ¿cómo? O sea, imagínense esa escena, y se las he mostrado en algún momento. Jesús caminando, todo el mundo apretándolo, y de repente Jesús dice: ¿quién me tocó? Y Pedro dice, Pedro, que era el que siempre hablaba, dice: maestro, pero ¿cómo que quién me tocó? Si aquí estamos todos llenos de sudor e incómodos, ¿cómo que quién te tocó? Pero Jesús dice: no, alguien me tocó, porque siento que salió poder de mí. Ahora, el siguiente versículo, versículo 47, si me puedes ayudar. Y quiero que veamos lo que la Biblia dice, porque probablemente hoy te sientas como esta mujer, como la mujer del flujo, que ya gastaste todo y dices: ya lo intenté, ya probé, ya hice y no he podido. Pero tenemos un Dios de milagros. Si me puedes ayudar con Lucas 8:47, por favor. Dice: cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Pero aquí hay una causa por la cual ella hace esto. Porque los judíos, de acuerdo a las leyes, cuando una mujer menstrua, es de acuerdo a la ley del tiempo de antes, no podía tocar a un sacerdote, o no podía tocar normalmente hasta el día de hoy lo hacen, pero no era por una exclusión. En ese tiempo el manejo de las enfermedades no es como ahora. Entonces ella sabía que el solo hecho de haber tocado al maestro lo hacía impuro de acuerdo a la ley. Entonces ella está asustada y dice: bueno, yo fui, dice, y a oídos de la multitud ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanado al instante. ¿Cuándo lo sanó? Al instante. ¿Cuándo lo sanó? Al instante. Al instante. Dios es un Dios de milagros. Pero tienes que, ¿qué pasa si la mujer ve pasar a Jesús pero no se lanza a tocarlo? Ella rompió una ley. No puedes tocar a un sacerdote, no puedes tocar a un maestro. Si estás en ese momento, en esa temporada del mes, no puedes hacerlo. Pero ella lo hizo. ¿Por qué? Por una sola razón. Ella decía: esta es mi oportunidad. Si yo no lo toco, yo no voy a ser sana. Ella sabía que un toque de Dios cambiaba las cosas. Y hoy quiero decirte esto: un toque de Dios cambia todo en tu vida. Un toque de Dios puede hacer que cualquier cosa que estás viviendo cambie. Ahora, cuando yo hablo de fe, no hablo de fe de lo que otros he escuchado, sino de lo que Evelyn y yo hemos vivido. Y hemos vivido una vida de fe. Ayer hablaba con alguien que me contaba su historia y me decía que ahora se viene de Poza Rica, Veracruz, y va a empezar una iglesia aquí porque Dios le habló que dejara Poza Rica y se viniera a Veracruz. Y entonces yo le estoy preguntando: ¿y por qué te vienes? Me dijo: pastor, hace 12 años usted me dio una palabra. Y yo dije: ¿yo? Me dijo: sí, usted. ¿Y cuál era la palabra? Que yo iba a ser pastor en Veracruz. Y yo le dije: ¿yo? Y me dijo: sí, usted. Y uno de los que iban conmigo al lado le dijo: bueno, ahora regrésate. Pero sabes, así funciona la fe. Alguien da pasos cuando tú escuchas lo que Dios te dice. Pero no es Diego, no es quien oró por ti, es la palabra de Dios que cuando caminas sobre ella. Y una de las cosas que siempre he enseñado cuando voy a hablar de fe es que cuando uno le pide algo a Dios, bíblicamente Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Por ejemplo, alguien quiere una casa. ¿Cuántos han estado orando por una casa? Levante la mano el que ha estado orando. Dígalo, no, las luces están apagadas, no pasa nada. Levante la mano el que está orando por una casa. ¿Cuántos han estado orando por un auto? ¿Cuántos han estado orando por casarse? Ahí sí prendan las luces para que lo vean, para promocionar. ¿Cuántos han estado orando para tener un mejor trabajo? Levante la mano. Ahora, según la Biblia, cuando uno le pide algo a Dios, Dios no le da a uno lo que uno le pide. O sea, Dios: Señor, quiero una casa. Y entonces Dios dice: pum, ahí está la casa. Señor, quiero un auto. Y Dios dice: pum, ahí está el auto. Señor, quiero un esposo. Dios no dice: pum, el esposo y la suegra. Dios no hace eso. Según la Biblia, bíblicamente,
Dios nos da una palabra. ¿Nos da una qué? Palabra. Dios nos da una palabra. Entonces, escuche esto. ¿Por qué? Y aquí hay algo que quiero aclarar. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo que Dios nos da una palabra? ¿Dónde está eso? Sí, Abraham quería tener un hijo. ¿Y qué le dio Dios antes del hijo? ¿Una qué? Moisés quería libertar una nación. ¿Y qué le dio Dios antes de libertar la nación? Una palabra. Ahora, usted, esto que está viendo aquí fue porque Dios le dio una palabra a alguien, y esa persona no solamente tomó la palabra y dijo, eso pasa con muchas personas cuando vienen a la iglesia. Toman la palabra y dicen, qué linda palabra, me gustó la predicación. Pero la diferencia entre Abraham, la diferencia entre Moisés, la diferencia entre ellos y nosotros muchas veces es que ellos no solo tomaron la palabra. ¿Sabe qué hicieron ellos con la palabra? Caminaron sobre la palabra. Y hoy tienes que caminar sobre lo que te estoy hablando. Diga conmigo, nada es difícil para Dios. Vamos, dígalo creyendo, nada es difícil para Dios. Ahora, podrá ser difícil, mira a la persona que tiene a su lado y dígale, podrá ser difícil para ti, pero nada es difícil para Dios. Jesús dijo en Mateo 17:20, ustedes no tienen la suficiente fe. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Dios quiere que usted crea. Pero el problema de nosotros es que venimos a la iglesia, adoramos al Señor, cantamos al Señor, pero no le creemos al Señor. No le creemos. Porque medimos las cosas conforme lo que tenemos en nuestro recurso, medimos las cosas conforme el doctor dijo, o medimos las cosas conforme dicen las otras personas. Pero quiero decirte algo, el que te sostuvo en la pandemia, el que te sostuvo cuando creciste, es el que te va a sostener y te va a bendecir en los días siguientes. Diga conmigo, amén. Porque para Dios no hay nada difícil. Todo es posible para Dios. Y esto es tremendo. Cuando uno comprende que para Dios nada es imposible, uno empieza a caminar en fe. ¿Se acuerdan? Les he contado uno de los testimonios que más me gusta contar, y es el testimonio de cuando Evelyn y yo dejamos Colombia y nos vinimos a México. Era agosto del 2016. Yo viajaba por muchos lugares y llegué de un viaje, y en las madrugadas Evelyn y yo orábamos con el mapa de Veracruz en la casa. Dios nos había dicho, tienen que salir el 1 de septiembre de 2016. Yo no tenía un solo peso para salir. Es una larga historia, muchos la conocen, otros no. Pero una noche orando, ya casi era madrugada, me puse a llorar y le dije, Evelyn, no nos vamos a poder ir a México. Y ella me dijo, mi amor, ¿por qué? Y le dije, porque no tenemos una casa. ¿Quién nos renta una casa en Veracruz si no conocemos a nadie? 2, 3 personas que nos conocían en algún momento ya no nos contestaban el teléfono. Algunos personas que yo conocí aquí, cuando supieron que yo me venía a ser pastor aquí porque Dios me había hablado, no me contestaban. Y ahora entiendo que era Dios que quería que yo aprendiera a depender de Él. Y esa noche le dije a Evelyn, no tenemos cómo venirnos. Me puse a llorar, le dije, no sé qué voy a hacer. Y Evelyn es una mujer de fe, pero las mujeres tienen más fe que los hombres, mucha más fe. Porque las mujeres, y yo creo que les he contado en algún momento, las mujeres hablan en fe. Ellas dicen que van a ir a comprar, que lo van a hacer. Y uno dice, ¿de dónde? Eso como Felipe, ¿de dónde sacaremos para darle comida a esta gente? Pero ellas tienen fe. Ellas dicen, voy a ir, voy a comprar, voy a hacer. Y mi esposa me dice, mira, busca una casa en fe. Si lo que nos detiene para ir a Veracruz es una casa, busca una casa en fe. De ella, está bien. ¿Cómo lo hacemos? Yo como diciendo, a ver, enséñame a mí, enséñame, explícame. Me dijo, abre tu computadora. Abrí la computadora. Yo soy muy obediente. Saqué la computadora y me dice, busca, pon en Google. Le dije, ¿qué pongo? Me dice, pon casas en Veracruz. Y puse casas en Veracruz. ¿Qué crees que sale cuando uno pone algo en Google? Publicidad. Y recuerdo que la publicidad decía 35 casas mediterráneas cerca a la playa, con yo no sé qué. Cuando Evelyn ve la casa, dice, esa es la casa que Dios tiene para nosotros. Cuando yo veo el precio, le digo, esa no es. Ella me dice, sí, esa es. Yo le digo, no, esa no es. Y ahí empezó una lucha de fe. Ella me decía, créele al Señor. Y yo le decía, yo le creo, pero no podemos pagar eso. Estás loca. Además, no tenemos en Colombia se dice fiador, aquí se dice un aval. No tenemos un aval. Pues mándale un mensaje.
Y ahí me ven ustedes. Un día de esto les voy a mostrar el correo electrónico. Ahí me ven ustedes, yo mandándole el correo electrónico, yo así todo en fe. Y yo les escribí: señores inmobiliaria, ustedes no me conocen, soy Diego Rossi, soy pastor, no tengo dinero, pero tengo fe. Diga conmigo, amén. Y ahí uno dice amén, pero cuando uno se asusta. Claro, yo me armé de fe y le escribí: no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo. Esa sí se la saben, ¿no? Qué bellezas. Y les escribí: no tengo dinero, solo tengo fe, y Dios me dice que esa es la casa a la que tenemos que llegar. Me armé de fe, me armé de valor, me acosté a dormir y al otro día dije: el Señor va a hacer un milagro. Y al día siguiente me levanto, abro la compu y veo el correo electrónico que decía: señor Rossi, le escribimos de la inmobiliaria. Y yo dije: porque eso pasa cuando haces actos de fe. Y entonces el correo decía: señor Rossi, nos gusta mucho la información que nos envía, pero sin dinero y sin aval no le podemos rentar la casa. Muchas gracias, inmobiliaria. Y yo le dije a Evelyn: ¿ves? No es que actuáramos en fe. Quedé como un loco ahí. Me dijo: tranquilo, vamos a ver Dios qué va a hacer. ¿Se acuerdan el miércoles que le conté el testimonio de la luz? Ella es la mujer de fe. Ella me dice: ve. Y ahí yo estoy: Señor, ayúdame. Y le digo: no vas a ir conmigo. No, me dice: ve en fe. Y yo: amén, Señor, Dios mío, Padre, por favor. Me dijo: Dios va a hacer algo. Y yo, porque le estoy enseñando que puede ser difícil para ti, pero nada es difícil para Dios. Diga conmigo, amén. Nada es difícil para Dios. Y entonces 7 días después estaba lavando la camioneta de mi suegro, no recuerdo muy bien, un auto que me habían prestado, y estaba ahí en el lugar donde estaban lavando el auto y diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y recibo una llamada, no se me olvida, de México. Yo estoy en Colombia. Me contesto y me dice: señor Rossi, permítame un momento. Me pasan a una persona y me dice: señor Rossi, mire, ¿cómo está? Escucha esto, lo voy a contar textualmente como me dijo. Mi nombre es Juana. Ay, qué gusto conocerla, señora Juana, porque yo vi que el número era internacional. Y me dice: fíjese que me dijeron que usted quiere una casa. Le dije: sí, he estado, pero escúcheme, yo no sabía qué estaba pasando. La señora me dice: mire, yo soy colombiana, vivo en Puebla. Y me dijo: y yo soy la dueña de la inmobiliaria. Ok, me dijo: yo también creo en Jesús. Yo dije: ok. Y me dice: y esa casa que usted quiere no es de la inmobiliaria, es mía. Y llevo 6 meses orando para que el que la habite sea una persona de Dios. Y entonces yo le dije, yo me armé de valor ahí. Yo le dije: pero yo no puedo pagar lo que vale la casa. Me dice: ¿cuánto tiene, pastor? Le dije: la mitad. Me dice: pastor, esa es su casa cuando llega. Hoy estoy aquí parado contándoles esto. ¿Saben por qué? Porque yo he entendido en mi vida algo: lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y hoy quizás parece todo perdido. Ahora, el resto de la historia usted la conoce. Llegamos aquí, Dios nos bendijo, nos pusimos en forma, me puse delgado, dejé de comer postre, Dios me ha bendecido. Usted conoce el resto de la historia, pero yo no estaría aquí parado si no le hubiera creído a un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Jesús dijo: ustedes no tienen la suficiente fe. Les digo la verdad, si tuvieran fe, ustedes podrían decirle a esa montaña que está aquí: muévanse. Me impacta tanto cuando las personas me dicen, a veces las personas se me acercan y me dicen: no, estoy haciendo un proyecto y más o menos si ahorro y trabajo como en 3 años lo voy a poder hacer. Yo digo por dentro: ay, parece que no conoce a Dios, porque Dios puede hacer que todas las cosas funcionen cuando uno menos lo espera. Hay gente que le hace cuentas a Dios: Señor, quiero cambiar el auto. Yo me imagino a Dios escuchando estas oraciones: Señor, quiero cambiar el auto. Señor, si tú me bendices, si me suben 100 pesos en el trabajo, en la hora, Señor. Y empiezan a hacerle un presupuesto al Señor. Bueno, cuidado como le hacen: Señor, y si mi abuelita se muere y me deja la herencia, con eso completo. Y también si el vecino deja y me sale esta comisión de esta casa, con eso, y me falta la mitad. Y Dios dice: ¿en serio tengo que matar a tu abuelita aparte de la herencia? Y es porque nosotros
Creemos que los milagros son a nuestra forma, pero no. Lo que es difícil para ti, para Dios es posible. Y de eso se trata la fe. Y es lo que hoy quiero poner en tu vida. Y es que creo, hace unos meses atrás ni siquiera podía hablar. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuántas veces yo lloraba en mi cuarto diciendo: Señor, me vas a dejar sin voz? ¿Qué voy a hacer? Pero creía lo que Dios me dijo. Hace unos días oraba por alguien y el Señor me recordó. A veces cuando oro por personas, siempre ha sido así. A veces no me acuerdo lo que les digo porque no soy yo, es Dios cuando habla a través de la vida de uno. Pero si hay alguien que me acuerdo, hace unos 2 meses cuando oré por alguien, me acuerdo. Y me acuerdo textualmente la palabra que le di. Y hoy que estaba orando por esa persona, me acordé de eso. Las palabras fueron: Dios te trajo aquí para sanarte. Y voy a decirte algo: Dios te trajo aquí para sanarte. Dios te trajo aquí para transformarte. Dios te trajo aquí para que suceda un milagro. Y dirás: pastor, pero toda la vida he vivido con depresión. Pues Dios te va a sanar de la depresión. Pastor, pero toda la vida he tenido un problema en mi cuerpo. Pues Dios te va a sanar del problema que tienes en el cuerpo. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Les podría contar cantidad de testimonios hoy. Uno de los que más me bendice contar es la historia de Eduardo Lalo, que algunos lo conocen como el doctor Lalo. Y Lalo no es el doctor Simi, sino el doctor Lalo, ¿sí? Y Lalo, cuando vivió el proceso del COVID, que fue tan difícil ese proceso, él lo internaron. Y yo recuerdo cuando Eduardo me llamó, me mandó un mensaje y me dijo: pastor, le encargo mi familia. Me dijo: voy a ir a mi casa a firmar unos papeles, voy a ir a internarme, pero ya vi mi examen, mi tomografía y no creo que salga, pastor, le encargo mi familia. Y yo dije: Lalo, el Señor va a hacer un milagro. Por dentro yo tenía temor, quiero decirle. Yo decía: Señor, no permitas que Eduardo se muera. Y ahí estuvo internado, y mientras otras personas se morían al lado de él, él seguía de pie. Metió su teléfono y escuchaba las predicaciones que le enviaba y orábamos en fe. Y hoy Eduardo está sirviendo. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios es un Dios bueno. Porque Dios sí hace milagros. Porque Dios sí sana. Dios sana, Dios es bueno. Quiero decirles algo: yo no lo puedo hacer, pero Jesús tiene el poder para sanarte. Jesús tiene el poder para liberarte, para cambiar a tu esposo, para cambiar no cambiarte el esposo, cambiar a tu esposo, para cambiar a tu esposa, para cambiar tu matrimonio, para cambiar tu familia. Dirás: pastor, pero no sé qué voy a hacer, me faltan como 15 años para pensionarme. Dios puede hacer un milagro. Dios puede abrirte una puerta. Dios puede hacer algo donde menos lo esperas. Dios lo puede hacer. Saben que en mi teléfono tengo cada vez que Dios hace un milagro en mi vida, escribo todos los testimonios de los milagros que Dios hace en mi vida. Y los voy escribiendo. Y voy escribiendo cada testimonio con pantallazos, con versículos, todo. Mire, he visto tantos milagros de Dios en mi vida, tantos, tan sobrenaturales. Dios es un Dios de milagros. Dios te puede sanar, pero necesitas creer a lo que Dios te está hablando. Hay muchos testimonios y muchos se los he contado. Quiero cerrar contándoles el testimonio, porque vamos a orar. El testimonio de mi mamá. Mi mamá fue una mujer de Dios que me enseñó a amar al Señor. Cuando les he contado en algún momento que cuando mi papá se fue de la casa, mi mamá nos paró frente ahí en el cuarto, en el comedor, y me dijo: yo tenía 16, el otro tenía 13 y el otro tenía 6 años, y me dijo: Diego, yo me llamo Juan Diego, no por Juan Dieguito, ¿sí? Yo me llamo Diego, Juan Diego, mi hermano Rafael. Mi mamá nos puso a todos nombre de novela: Juan Diego, Rafael Eduardo, José David. No combinan, algunos son como puerta-ventana, pero mi mamá nos puso esos nombres en fe. Y me puso Diego, Rafael y David.
y dijo, cuando mi papá se fue de la casa y lo perdimos todo, mi mamá, una mujer de fe, siempre les he contado, ella más alta que yo, morena, los brazos gruesos, me dice, a partir de ahora en esta casa hay dos opciones. Y le dije, mamá, bueno, ¿cuáles? Yo como hermano mayor dije, bueno, ¿cuáles son las dos opciones? Me dijo, su papá se fue de la casa, hay dos opciones. Primera opción, sacó la Biblia grande que nos hacía leer todos los días. Sabe que mi mamá antes de salir de la casa me hacía leer un capítulo de la Biblia y que le explicara qué significaba. Usted se imagina yo yendo tarde para el colegio, leyendo los capítulos de la Biblia, ay, que me tocara el Salmo 119, me iba mal, porque es el capítulo más largo de la Biblia. Y me decía, ¿qué aprendió? Y yo, no mamá, que Dios es bueno. No, ¿qué aprendió? Y ahí estaba yo. Y mi mamá dice, saca la Biblia de un lado y dice, primera opción, ustedes van a servir a Dios. Y todos, bien. ¿Y cuál es la segunda opción? Sacó la tabla con la que nos daba, la pone de este lado y dice, ustedes van a servir a Dios. ¿Qué quieren hacer? Ahí estamos nosotros. Y hoy yo estoy parado aquí porque mi mamá me enseñó a vivir una vida de fe. Porque mi mamá me enseñó a creer que lo que para mí era imposible, para Dios es posible. Dios es un Dios de milagros. Y uno de los testimonios más impresionantes que puedo contar y que viví con mi mamá fue que mi mamá me enseñó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. Porque la Biblia dice que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mi mamá siempre nos enseñaba que aunque no se veían las cosas, teníamos que hablar. Yo decía, mamá, es que me siento mal. Dígalo, está sano en el nombre de Jesús. Y yo ahí adolorido, dígalo, está sano, no estoy sano en el nombre de Jesús. Está sano en el nombre de Jesús. Ahora, o sea, literal, mi mamá nos hacía caminar en fe. Yo recuerdo que ella se inventó algo que se llamaban desayunos proféticos. Los desayunos proféticos de mi mamá era que nos sentaba a la mesa. Imagínense esto, no había nada en la casa, no había comida, pero mi mamá me decía, esto es temporal, Dios es un Dios de milagros y lo vamos a ver. Y habían días en los que no teníamos para desayunar, pero ella decía, a ver, desayuno profético. Y yo, santo Dios, parecía loca mi mamá. Y entonces decía, sacaba los platos, los llenaba y decía, jugo de naranja o café. Y yo, un chico de 15, 16 años con mi hermano de 13, el otro de 6, mamá, pero no hay nada. Y mi mamá decía, jugo de naranja o café, ¿qué va a tomar? Y ahí estaba yo, recibiéndole a mi mamá el vaso, y mi mamá hacía como si hubiese algo, hacía. Y yo lo miraba y decía, mamá, está muy caliente. Tómeselo. Y ahí estaba yo. Y entonces me decía, fruta o pan. No había nada, escúcheme, no había nada. Por un momento yo pensaba que mi mamá estaba loca. No, en serio. Pero ¿sabe qué estaba haciendo mi mamá? Enseñándome a llamar las cosas que no son como si fuesen, a creer que Dios es un Dios de milagros. Ahora, no haga eso con sus hijos, por favor, no lo va a hacer. No, el pastor me dijo que la mamá le decía, no lo haga. Ese era mi caso. No llega ya, mi mamá me hizo hacer hoy comimos pastel profético. No, eso no funciona. Eso funcionó porque mi mamá me hizo vivir a mí ese proceso. Y nunca se me olvida un día en el que yo le dije a mi mamá, mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero cantar, no quiero cantar. Y mi mamá me dijo, va a cantar y usted le va. Y yo cantaba en la iglesia en la que crecí. Me dijo, usted va a dirigir la alabanza, usted le va a creer al Señor. Y yo, mamá, que no. Y me dice, le voy a dar un desayuno al otro día y usted va a desayunar y usted le va a creer al Señor. Le dije, mamá, no quiero más desayunos proféticos, estoy cansado de tus desayunos proféticos. Me dijo, vas a desayunar como nunca. Y al día siguiente me levanté 5 de la mañana, porque las reuniones en Colombia los domingos son muy temprano. Me levanté para cambiarme, me tenía que ir a pie hasta el otro lugar donde tenía que ir a cantar. Y mi mamá me dice, voy a preparar todo para el desayuno. Yo dije, desayuno profético, otra vez, ya estoy cansado. Y de repente me siento y como no veo nada, digo, mamá, me voy a volver a acostar, ya no quiero tomar nada, porque tú con tus desayunos proféticos. Me dice, siéntese, porque yo iba a desayunar como nunca. Pero parecía loca, literal. Y recuerdo que mientras estábamos sentados ahí, nunca se me olvida, haciendo un desayuno profético, porque no había nada, como a las 5:40 de la mañana sonó la puerta de la casa y era la vecina de enfrente, que casi no quería a mi mamá porque mi mamá se la pasaba predicándole a Jesús todo el tiempo. La recibe y le dice, vecina, escuché ruido en su casa, me levanté temprano a hacerle desayuno a mis hijos y a mi esposo, pero me di cuenta que se fueron a montar bicicleta muy rápido y me quedé con este desayuno para 4 personas. Y nunca se me olvida. Esa es una de las escenas que están grabadas en mi cabeza. Voltear a mi mamá, tomar una bandeja de desayunos que le había dado la vecina y caminando hacia mí con una bandeja con chocolate, con café, con tamales, con pan, con fruta,
viniendo hacia mí. Mi mamá lloraba, le caían unas lágrimas así impresionantes. Y yo la veía y yo decía, yo sentía que estaba viendo a Dios. Ella puso el desayuno sobre la mesa y me acuerdo sus palabras. Lo tiró fuerte, así que vibró la mesa. Dijo, se sienta y traga y le va a servir al Señor. Porque usted no se le puede olvidar nunca que lo que usted vive es temporal y que tenemos un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Si estás viviendo un momento difícil, te voy a decir algo. Si tienes fe, Dios es un Dios de milagros. Colócate sobre tus pies hoy. Hey, espero que esta palabra de Dios haya bendecido tu vida. Soy Diego Rossi, pastor de Revival, y estamos aquí en Coffee Life. Y quiero invitarte a que te conectes a todas nuestras redes, también a que hagas parte de nuestros grupos Conexión. Miércoles, nuestras reuniones a las 8 de la noche de recarga, una recarga de fe. Y domingo 5:30 aquí en Rafael Cuervo 137. Te envío un abrazo, mil bendiciones para ti y sigue conectado, que Dios tiene una palabra de fe que desafiará tu vida.